A continuación, se mostrará el proceso adecuado para la instalación de tuberías y conexiones preaisladas. Antes de comenzar una instalación, se debe reunir todos los materiales que se van a utilizar. Materiales: flexómetro, lápiz o marcador, una guía para marcar la protección del PVC, lija, lima o biseladora, mazo, cegueta o sierra eléctrica para tuberías de diámetros grandes, silicón y pistola aplicadora, trapo limpio, primer y pegamento adecuados según el tamaño de la tubería. Es muy importante comprobar la fecha de caducidad del primer y del pegamento. Estos tienen 3 años de vida útil a partir de la fecha de fabricación grabada en la base de la lata. Procedimiento: se inicia el proceso tomando la medida interior de la conexión hasta donde llegaría la espiga del tubo. Luego, con dicha medida se marca la protección de PVC y utilizando la guía para marcar se delimita la zona donde se va a realizar el corte. Utilizando la cegueta, se corta sobre la zona delimitada tanto la protección del PVC como el aislamiento. Este proceso debe realizarse con cuidado, tratando de no profundizar tanto en el corte para no dañar la tubería interna. Una vez realizado el corte, se toma el mazo y se golpea la parte cortada para que la protección y el aislamiento se desprendan. Estos deben salir juntos. En caso de que el aislamiento no se desprenda por completo, se debe utilizar algún filo o espátula para mover el aislamiento sobrante. La espiga, que se va a unir a la conexión, debe tener siempre un corte recto de 90 grados. Con la lija, se remueven las rebabas del aislamiento y los bordes para dejarlos de manera uniforme. Se bisela la espiga del tubo interior en un ángulo de 10 a 15 grados usando la biseladora para tubería. En caso de no contar con una, se usa con cuidado una lima grande. Con el trapo se limpia la conexión y el tubo interno para remover las rebabas. Después de esto, se comprueba en seco el ajuste del tubo con la conexión. El proceso de pegado debe iniciarse revisando la fecha de caducidad del primer y pegamento que se van a utilizar. El pegamento debe siempre de agitarse antes de ser usado y revisar que no esté gelatinoso, cuajado o seco. Lo primero que se utiliza es el primer. Se aplica de manera rápida y abundante en forma circular. Este limpia impurezas y ablanda las paredes de la tubería y conexión, lo cual es de suma importancia para la unión. Si no se ablandan las partes, la unión no se da correctamente. El método de aplicación es primero en la conexión, luego el tubo y nuevamente en la conexión. Una vez puesto el primer, se aplica un poco de silicón al aislamiento de la tubería para ayudar a sellar las juntas. El pegamento debe aplicarse de manera rápida en forma circular y cuando el primer aún está húmedo, siempre procurando cubrir toda la superficie del tubo y la conexión a unir. El método de aplicación es primero en el tubo, luego en la conexión y nuevamente en el tubo. Enseguida de poner el pegamento se unen las partes, dando un cuarto de vuelta y manteniéndolas presionadas unos 40 o 50 segundos. Para terminar, se pone un poco de silicón para sellar bien la conexión y la tubería. Una vez hecho esto, el proceso está listo. Sin embargo, antes de realizarse pruebas, se necesita respetar el tiempo de fraguado. Este depende de 4 factores: la temperatura del sistema y el ambiente, el diámetro de la tubería y la presión de trabajo. Para mayores detalles, revisar la ficha técnica del pegamento utilizado.